El 90 es mínimo. El 80 no existe. Así que algunos de ustedes aspiran a 70. Y después parece, por el cuento que hicieron, que había una extranjera de países asiáticos, con la disciplina que tienen los asiáticos, que en la primera prueba puede seguir, y en la segunda prueba puede seguir, y en la tercera prueba puede seguir. Y el resto de los colectivos, que son latinos y que somos mocosos, pues le dijeron al profesor: profesor, ¿cómo usted logró que Dios viniera para la clase? Lo mejor es tener una clase llena de Dios, que todos logren avanzar y llegar al cumplimiento del objetivo que nos hemos trazado y para lo cual hemos trabajado juntos un periodo de tiempo para lograrlo. Y darme cuenta de quién no lo está logrando a tiempo, no del último día cuando haga el examen, donde ya no puedo hacer nada por ello, ni por mí. Porque no hay nada que defraude más que, por lo menos a mí. Yo veo que yo creía que lo había logrado, yo creía que eso es, mira que disparate. Por eso es que la retroalimentación de los disparates es una forma de aprendizaje, por eso es el esfuerzo. Porque yo no hago nada con suspender que después el alumno diga: no sé en qué me. No hay nada más defraudante que tú le preguntes a un alumno afuera cómo saliste y te diga: no sé. Lo contesté todo, pero no sé cómo salir. Ustedes se imaginan eso, estar en un examen, estar en un curso entero trabajando, estar en eso, haber terminado un examen y decir: no sé cómo salir. Porque es que a lo mejor el tipo de pregunta es tan abierta y tan vaga que el alumno ha escrito, ha contestado, pero no sabe si tocó la flauta o no. Porque los exámenes también tienen que ayudar a condicionar el conocimiento. Y tienes el otro tipo de examen que el alumno te sale y dice: estoy perfecto. Lo partí. Partí el 100. Pero no sé cómo tiene 100, tiene 95, tiene 96, tiene 98, tiene 90, o tiene 100. Pero el alumno estaba seguro que lo que le preguntaron él lo había estudiado, él lo sabía, él sabía hacer eso, él sabía actuar y lo pudo hacer. Ojalá todos los alumnos pudieran hacer eso, porque el sistema de evaluación y el proceso de enseñanza nos quisiera que todos los alumnos salieran satisfechos del esfuerzo realizado. Y estoy hablando del esfuerzo realizado, porque uno no puede salir satisfecho de que no realizó el esfuerzo. El que realizó el esfuerzo, estudió, hizo la tarea, hizo los trabajos, atendió. Y no aprueba la culpa, es el consciente importante del proceso. Aquí me pregunté, lo puedo hablar con usted. Sí. Con respecto a la expresión de las evaluaciones o exámenes, por ejemplo, se ponen solo 2 exámenes por semestre. Con respecto al otro sistema, el que el profesor es libre y hace tantas evaluaciones como él quiere. Estamos hablando de integración, todos esos días de integración horizontal. Esa integración horizontal implica buscar balance, porque el alumno tiene un tiempo limitado. Si todos los profesores evalúan todo lo que le da la gana todos los días, porque el alumno no tiene tiempo para prepararse para poder hacer evaluación todos los días. Y al final entonces no se prepara para ningún total. Entonces tiene que haber un balance con una organización. No es lo mismo la pregunta frecuente, que implica que estés con la mente al día, que la evaluación que va a hacer ya un registro. Las evaluaciones que van a hacer registros, que van a influir en que el alumno apruebe o no, tiene que tener un balanceo en el semestre. Entonces no todo el mundo puede hacer toda la evaluación que le dé la gana, hay que hacer un balance. En función de lo otro que voy a discutir dentro de 5 libros, que es el tiempo. Seguimos. Voy entonces a créditos, concepto crédito dentro de la evaluación. Como hemos visto, y desde que empezamos a hablar de metodología y tuning como un elemento que nos ha ayudado
estimular la movilidad de estudiantes y de profesores dentro de las regiones, tenía que haber un reconocimiento de las titulaciones para que un alumno, digamos, que estudia en Guatemala los 2 primeros años y después se traslada a El Salvador, pueda continuar estudiando la carrera, porque hay una homologación y una armonización del contenido, que es lo que han estado haciendo las distintas profesiones durante todo este tiempo para llegar a un meta. Por lo tanto, el concepto de crédito, ¿qué cosa es un crédito? O sea, hay países que trabajan con crédito y tienen un currículo relacionado con crédito, hay países que no usan el crédito, por lo tanto, el crédito como tal no es una parte consustancial del currículo, es algo que le hemos puesto al currículo como una unidad de medida que debe servir para generalmente, ¿qué es un crédito? La profesora nos dice que un crédito serían horas de docencia directa y horas del estudiante que trabaja en clase. Pero ¿qué tiene que medir un crédito? ¿Dónde está dentro la complejidad del crédito? El aprendizaje del estudiante. Si yo le digo a cualquiera de ustedes, ¿cuántos créditos tiene tu materia, tu asignatura? ¿Cuántos créditos tienes? ¿Cuántos? Un número, cualquiera. ¿Cuántos créditos? 5. ¿Qué cosa es 5 para ti? Eso quiere decir que, ese 5, ¿qué quiere decir? Yo te voy a decir, porque no estoy aquí. Quiere decir que tienes 5 horas semanales durante 16 semanas y por lo tanto no tienes 5 créditos. Tienes 80 horas para trabajar. Pero para trabajar, ¿qué? En el aula. Y el tiempo que el alumno requiere para aprender todo eso que dio en el aula, ¿quién lo mide? Entonces un crédito en función no del aprendizaje del estudiante, sino en función de la tarea del profesor. ¿Por qué? Porque tú usas ese crédito para pagarle al profesor. Esta asignatura tiene 3 créditos, tiene 5 créditos, tiene 8 créditos, es para ganar 5, 6, 7 por un factor. Entonces no es el crédito que mide el aprendizaje, es el crédito que mide el salario del profesor. Entonces ese crédito no nos sirve para decir, este alumno tiene 20 créditos de Guatemala y puede trasladarse a Brasil a completar su crédito, ¿no? Porque es que Brasil no entiende los créditos de Guatemala, Salvador no entiende. Ustedes regionalmente están tratando como global, pero cualquiera de los países, porque cada uno establece su sistema de crédito como una unidad de medida que no represente el aprendizaje del estudiante y que además cada uno pone la que le da la gana. Que es que mide el tiempo que en cada asignatura se le asigna al estudiante fuera de particular para determinados proyectos de aprendizaje. Esa es una parte, porque la primera parte es las horas que hace el profesor con el estudiante en clase, y la otra es realmente la parte en que él aprende, asesorado por el profesor, en proyectos específicos. Lo que pasa es que eso también está estandarizado. Y te dice, por 1 hora de clase, 2 horas de esto y de esto. Y son todas las asignaturas igual. Todas las asignaturas tienen el mismo nivel de complejidad. Todas las asignaturas tienen que contribuir a la formación de los mismos tipos de competencias. Todas las competencias requieren la misma carga de trabajo de... No, porque no, por ejemplo, no todas las asignaturas tienen esos créditos por la complejidad de la asignatura. Entonces, ¿qué pasó? Se ha estado buscando un crédito entonces que un poco nos permita entendernos a todos, que no es invasivo, que no impide que nadie siga usando los créditos que usa. Por lo tanto, no implica cambiar el concepto nacional de crédito, implica buscar equivalencias para entender. Y ese crédito se le llamó crédito de referencia latinoamericano, con las siglas CLAR, crédito latinoamericano de referencia, CLAR. ¿Y qué se dice?
impuestas a nivel de toda América Latina, en el cual se buscó un semestre cerrado, tipo, de todas las carreras que están en el proyecto, que son 16, y se les preguntó a los académicos cuál de las distintas asignaturas que comprendían ese semestre tipo, cuántas horas usted considera que requiere el estudiante para lograr el aprendizaje de su materia durante todo el semestre. Y también se le preguntó al estudiante cuántas horas tú le dedicaste aproximadamente al estudio de esta materia, que fue una materia que tú aprobaste en el semestre anterior. Y se fue sacando la compaginación de lo que decían los profesores y lo que decían los académicos, de los alumnos. Y se encontraba una media por un país y una media por titulación, que no se separaron mucho. Hubo profesores de determinados países que llegaron a pensar que el alumno, para aprobar un semestre tipo, necesitaba estudiar 70 horas a la semana. Y hubo países que llegaron al planteamiento que con 24 horas a la semana era suficiente. O sea, miren el rango. O sea, hay quien dice que el alumno tiene que estudiar toda la semana 24 horas para aprobar un semestre tipo. Y hay quien dice que tiene que estudiar 70 horas semanales durante toda la semana en actividades presenciales y no presenciales, o sea, dedicado a la aprendizaje. Eso se fue haciendo por un lado para validar, y por otro lado, un grupo de personas se dedicaron a reflexionar. Una semana tipo. ¿Cuántas horas máximas puede un ser humano dedicarle al estudio de una semana? ¿Qué número ustedes dirían? 40. ¿Por qué? ¿De dónde sacan 40? Sacan 40 porque los trabajadores trabajan 40 horas, entre 40 y 45. Y por lo tanto, ¿por qué le vamos a pedir a un estudiante que tenga que dedicar mucho más tiempo que lo que un trabajador tiene que dedicar a un trabajo de jornada? No obstante, para no ser, porque enfermería, medicina, eso no es suficiente. Te digo, bueno, vamos a buscar un tope, 55 horas. Y un mínimo, 40 horas, para un estudiante que no trabaja. Tiempo completo, porque estamos haciendo un perfil ideal. Y después cada uno se ajusta a lo que pueda de esa idealidad. Y buscamos una media. Bueno, si lo mínimo es 40 y lo máximo es 55, pues nos sale una media entre 40 y 55 horas de trabajo semanal dedicado al estudio, como máximo. Y entonces se fue viendo un semestre tipo, ¿cuántas semanas tiene? 16. Entre 16 y 20, tomando en cuenta los exámenes. Por lo tanto, un semestre típico variaba en los distintos países entre 32 y 40, con una media de 36. Por lo tanto, buscando un acercamiento, dijimos, como media 36 semanas de clase al año. Como media entre 40 y 55 horas. Y entonces vamos a hacer algo fijo para todo el mundo, decir que un año tipo aprobado en cualquier país de referencia implicaría 60 créditos. Y eso se fijó como un normalizador. ¿Por qué 60? Bueno, porque hay quien estructura los currículos por semestre y cada alumno puede matricular un semestre independiente. Y 30 y 60 tienen mitad, 30 y 20. Pero hay quien estructura por cuatrimestre. Y 60 tiene cuarta, 15, 15, 15 y 15. Pero hay quien estructura por trimestre. Y 60 tiene tercera. Por lo tanto, permitía, sí, quinta, pero nadie estructura en quinta. Un año académico no se estructura en quinta. Se estructura o en semestres académicos del alumno. Muchos estructuran el año, matricula el año. Hay
que matricular el semestre, hay que matricular el trimestre, hay que matricular el cuatrimestre. Por lo tanto, teníamos que buscar algo que se... Pero además, Europa usa 60, Australia usa 60, Asia está usando 60, África ya se metió el tuning y acepta el 60. ¿Por qué vamos a ser diferentes? Para que nadie nos reconociera y nos entendiera. Pues cogimos 60 porque daba lo mismo. Poner 60 que 100. Es un número. Pero es un número que reconocemos que cuando un alumno de cualquier carrera de América Latina termina un año tipo académico, tiene 60 créditos. Si además las profesiones están armonizadas, se sabe. Si yo digo que agronomía de Cuba, agronomía de aquí, es una carrera armonizada que trabajamos en tuning y hemos llegado a un posible metaperfil, el alumno de Jovita tiene 240 créditos, ya yo sé que tiene 4 años aprobados, porque 60 por 4 es 240. Y si viene y me dice que tiene 90, digo, tiene un año y medio aprobado. O sea, era un punto de comparación. No tengo que estar mirando si en ese año y medio aprobó esta asignatura, si esta asignatura tenía 20 horas, no, la mía tiene 25, por lo tanto no se lo reconozco, porque la mía tiene 5 horas más, y que esto con lo otro. ¿Por qué? Porque no pensaban en la formación y en los objetivos del año, como yo les dije, donde íbamos viendo, cuando termine el año se cumplen tales objetivos, se tienen tales competencias, va avanzando hasta que se cumplan todas las competencias y todo. Por lo tanto, esa es la base del crédito de referencia. Fijar un 60 porque lo acepta el mundo. Decir que el año académico para América Latina tiene alrededor de 36 semanas como promedio. Y que un estudiante que estudie mucho, más de 55, no, pues se tiene que bañar y comer. Ya se lo calculó. A eso joven. Pero que típicamente si solo estudiara, le vamos a computar como si todos trabajaran sus 40 horas semanales dedicadas. Y estamos pensando en el estudiante tipo. El semestre tipo podrá tener 4, 5, 6 materias. Y esas 6 materias hay que repartir esos 60 créditos entre esas 6 materias. Igualmente, no. En función de las horas que requiere el estudiante para poder estudiar y aprender las competencias y los objetivos que tiene que lograr en cada materia. Asignaturas que sean muy prácticas van a tener que desarrollar muchas más tareas y mucho más tiempo que asignaturas que son menos prácticas, que requieren más teoría y que el aula resuelve muchas más cosas. Por lo tanto, puede haber profesores que en el crédito de ustedes tengan el mismo número de créditos de la asignatura y en el crédito de CAL tengan créditos. ¿Por qué?